En esta transparencia comentaré sobre los contratos inteligentes. En un ecosistema blockchain, las aplicaciones descentralizadas que utilizan tecnologías tradicionales como la tecnología Node, pero también tienen la capacidad de interactuar con pequeñas piezas de código llamados contratos inteligentes, escritas en un lenguaje llamado Solidity, compilado a bytecode y ejecutado de una máquina virtual en la red Ethereum. Es un concepto que surge mucho antes del surgimiento de la red Bitcoin y está publicado por su creador Nick Szabo. Un contrato inteligente es simplemente un programa, recibe una dirección específica de la red blockchain, son un tipo a la vez también de cuenta Ethereum y sin embargo no están controlados por ningún usuario, sino que se implementa en la red y se ejecuta según lo programado. Los contratos inteligentes no se pueden eliminar de forma predeterminada y las interacciones con ellos son irreversibles. El despliegue de un contrato inteligente es técnicamente una transacción y por ello incurre a determinados gastos o consumo de gas. Se puede ejecutar y hacer cumplir de forma automática, por lo tanto es exigible. No es necesario que un árbitro o un tercero lo haga cumplir, por lo tanto se cumple el requisito de que el código es ley y son tolerantes a fallos y ejecutables en un tiempo finito razonable. El lenguaje Solidity es un lenguaje específico de dominio para programar contratos en serio. Su sintaxis es similar a JavaScript y C y tienen características como la herencia, manejar librerías, datos complejos como los lenguajes tradicionales. Una limitación inherente a los contratos inteligentes es que no pueden acceder a ningún dato externo. El concepto de oráculo se propone para abordar este problema. Por lo tanto, a través de un oráculo se representa una fuente de información externa que es accedida desde la blockchain. Por último, existen tres elementos que intervienen durante la creación de una instancia del contrato. El proveedor, en este caso, no es más que un proveedor de un nodo provider que permite acceder a la red de blockchain, una billetera a través de la cual se hacen las firmas digitales de todas las transacciones y el propio contrato, que no es más que un pedazo de código que se almacena en la blockchain y se accede a través de una dirección de memoria.